Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día lunes 21 de septiembre. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta del apóstol San Mateo, el llamado que Jesús hace a Mateo. Y precisamente el Evangelio de Mateo, su mismo autor, es quien relata el llamado que el Señor le hizo. Dice que estando detrás de la mesa de la oficina donde él cobraba los impuestos, pues Jesús pasó y le llamó la atención a aquel hombre que estaba ahí sentado y lo llama: «Ven y sígueme». Dice la palabra de Dios que Mateo salió de su oficina, de su puesto, del lugar donde él estaba trabajando, y siguió a Jesús. Mateo pues lo invitó a cenar a su casa, y luego Jesús fue a su casa y pues obviamente estaban los amigos de Mateo, otros publicanos, otros cobradores de impuestos. Hay que ver que en el tiempo de Jesús, el que cobraba los impuestos pues se consideraba un traidor, porque era aquel que cobraba para el imperio, para Roma. Y entonces por eso los paisanos, sus conciudadanos, pues lo veían como una persona que estaba traicionando a su propio pueblo, a su propio país, a su nación, porque cobraba impuestos para una nación extranjera o para el imperio, que era el que oprimía a los mismos paisanos de aquel que cobraba los impuestos. Entonces por eso era mal visto. Sin embargo, el Señor tiene ese diálogo con los fariseos, con los escribas, con aquellos que estaban pendientes de Jesús, y dice: «Mírelo, allá está, ya está comiendo con pecadores, ya está comiendo con personas que no son bien vistas por el pueblo, allá está su maestro». Y le dicen a los discípulos: «Venga, ¿por qué su maestro come con pecadores, con publicanos?». Y Jesús alcanzó a escuchar y dice: «Porque yo he venido por aquellos que están perdidos, porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». Y luego les dice: «Vayan y aprendan más bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificios». Pues bien, la misericordia de Dios se ve reflejada en el llamado que el Señor hace a aquellos que consideran que están extraviados. Pero si en realidad uno quiere que la persona cambie, pues tiene que salir al encuentro, a la búsqueda, como al estilo del buen pastor que sale a buscar la oveja perdida. Es un buen ejemplo para recrear esta imagen del llamado que el Señor hace a Mateo. Salió a buscar a aquel que estaba extraviado, aquel que era mal visto por toda una sociedad. Le dio una oportunidad de vida y aquel hombre la aceptó y se fue y se convirtió en discípulo del Señor. Se convirtió en aquel que ahora es el que nos está predicando y contando lo que Jesús hacía, lo que Jesús predicaba y vivía. Pues así lo relata el mismo Mateo en este evangelio que hemos escuchado hoy. Lo primero que miró fue con ojos de misericordia aquel hombre que estaba extraviado de los caminos de Dios y lo llamó para el seguimiento. Nuevamente lo llamó para que él nazca a una vida nueva. Por lo tanto, el Señor le recuerda a aquellos que se supone que deberían estar haciendo la tarea de buscar a la oveja perdida, pues se supone que ellos tenían que salir a la búsqueda, pero ellos esperaban era en el templo, en la sinagoga, que fueran allá a buscar de Dios. Pero en este caso Jesús representa a Dios, que es el que sale al encuentro del hombre que está enfermo, del pecador, del que está extraviado. Y así es como lo refiere Mateo. Fue y lo llamó. Precisamente Mateo coloca estas palabras. Entonces dice: «No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». Y luego dice: «Porque yo quiero es misericordia y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Y en verdad, aquel que está extraviado de los caminos de Dios es el que necesita que alguien le dé el empujón, que alguien le diga: «Ánimo,
el Señor tiene misericordia de ti, vuelve nuevamente a los caminos de Dios, empieza a caminar de acuerdo a la propuesta de la palabra. Entonces creo que el Señor hoy nos invita también, si de verdad nosotros somos anunciadores de la palabra, a buscar a aquellos que están más distantes, porque es verdad, necesitan de médico es aquellos que están enfermos, necesitan de una segunda oportunidad aquellos que están equivocados, necesitan del amor de Dios aquellos que quizá no habían experimentado la cercanía de un Dios rico en amor y en misericordia. Por eso el evangelista nos cuenta este relato de cómo es que el Señor lo ha llamado para que lo siga y también anuncie la palabra de Dios. El llamado de Mateo, del pecado a la conversión y de la conversión a la misión. Así es como deberíamos entender este llamado que el Señor hace a Mateo. Si era un hombre que estaba extraviado, necesitaba quien le indicara nuevamente el camino. Del pecado a la conversión, de la conversión a la misión, a la predicación del Evangelio. Como muchos de nosotros, hemos nacido a una vida nueva por la misericordia de Dios o estamos en caminos de conversión porque el Señor nos ha mirado con ojos de misericordia. Ojalá que animados con esta palabra también nos sintamos motivados para cambiar y para anunciar de manera alegre la palabra de Dios. Roguemos por aquellos que nos piden oración, especialmente nuestros hermanos que están enfermos, también los que están en las clínicas, hospitales, en la casa, cuidado de sus familiares, los encarcelados, los tristes, los afligidos. Roguemos para que sea el Señor quien sea esa fortaleza que tanto necesitan. También roguemos por nuestros hermanos que hoy cumplen años. Dios y la Santísima Virgen María les concedan bendiciones abundantes, que esa bendición de Dios siempre permanezca en su vida y que también sus palabras y sus actos vayan de acuerdo a los mandatos del Señor. Rogamos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor el que los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.